buenas noches, Bolivia. Muy buenas noches al mundo. Bienvenidos a este foro de candidatos organizado por la ANCHAN y por la Cámara de Bolivia de Comercio en Estados Unidos. Es un gusto estar en esta segunda noche de foro de candidatos presidencial con todos ustedes. Quiero presentarles a continuación el perfil del candidato invitado para esta noche, Luis Fernando Camacho, candidato presidencial por la Alianza Creemos. Vamos a conocer a continuación sus datos personales. Luis Fernando Camacho nació en Santa Cruz de la Sierra el 15 de febrero de 1979. Es abogado, docente universitario, empresario y tiene una activa y constante participación cívica e institucional desde su temprana juventud, siendo presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, Federación de Fraternidades Cruceñas, secretario del Comité Cívico Provincial, segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz y primer vicepresidente del Gobierno Moral de los Cruceños. En su rol cívico tuvo una activa participación en la defensa de las tierras del oriente de los avasallamientos políticos. Durante los incendios en la Chiquitania, gestionó ayuda nacional e internacional y liderizó la defensa de la democracia, realizando gestiones internacionales y convocando al paro cívico indefinido de los 21 días que concluyó con la renuncia de Evo Morales tras el fraude de las elecciones del año pasado. Luis Fernando Camacho también ha sido director de la CAINCO, de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz. Está formado en Derecho en la Universidad Privada de Santa Cruz, UCSA. Obtuvo una maestría en Derecho Empresarial y un diplomado en Contratos Comerciales Internacionales en esta misma universidad, así como una maestría de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona, España. Como joven empresario, formó parte, junto a su familia, del grupo empresarial de inversiones Nacional Vida, Sociedad Anónima, y las empresas pertenecientes a esta corporación. Es nuestro invitado de esta noche, Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia por la Alianza Creemos. Luis Fernando, buenas noches, un gusto tenerlo en este foro de candidatos presidenciales. Muy buenas tardes, querido Tufí. Gracias por la posibilidad de tener justamente este foro, en el cual quiero aclarar, usted me conoce de muchos años, no soy quien pueda hablar como los políticos de siempre, con palabras bonitas, rebuscadas. Lo que sí puede tener es mi palabra, por eso es que la presentación la presentaré y la pondré aquí, está por escrito, para que el día de mañana no solamente se pueda exigir, sino se pueda demandar. Yo soy empresario, soy abogado, he vivido lo que han sido los 14 años de sometimiento, persecución del movimiento al socialismo. Esta es un sueño, una cruzada de lo cual tenemos la obligación de concluir, que iniciamos con el paro de los 21 días, y en el marco de la lucha hemos podido observar y tener el compromiso de ir con esa finalidad de cambiar Bolivia y pasar esos 14 años de persecución, los cuales creemos que en 5 años podemos dejar una senda de una Bolivia con los cimientos sólidos de la democracia, con una economía estable. Yo quiero decirle que mi palabra es la que voy a empeñar en cuestión de los compromisos que tenemos y que estamos asumiendo. Agradecerle, querido Tufí, pedirle permiso para que yo pueda exponer el plan de gobierno y tenerlo por escrito y le puedan hacer seguimiento. Adelante, Luis Fernando. Puede usted desarrollar su exposición con todo gusto. Gracias, Tufí. Plan de gobierno, todo por Bolivia, como lo hemos denominado. El plan de gobierno se elaboró en el mes de febrero, pero las bases sobre las cuales se construyó han sido cambiadas radicalmente como efecto de la pandemia. Y las medidas adoptadas, la que obliga a tener a que los ajustes sean de forma permanente. Esta presentación cuenta con el planteamiento original, con los ajustes que se han realizado, asumiendo que en el tema económico es muy difícil hacer previsiones adecuadas porque no se tiene la certeza por el tamaño del problema y la afectación de la economía. A medida que evoluciona la situación y se tiene datos actualizados, se van ajustando las medidas, las que se publicarán de forma permanente en la página oficial de Creemos.
Nuestro plan se basa en 6 pilares fundamentales, el cual está en la transformación política, que es la de transformar el sistema político para terminar con su abuso y corrupción, haciendo un verdadero servicio y no una profesión. La reforma del sistema de justicia, se debe construir un verdadero sistema de justicia, creando la carrera judicial y atrayendo a los buenos profesionales. Tercero, la universalización y mejora de los servicios públicos. Se acelerará la universalización de los servicios, concentrándonos en la mejora permanente de la educación. La cuarta, que es la transformación de la economía, manteniendo la actual estructura plural de la economía, se debe potenciar el rol del sector privado en la actividad económica, promoviendo la inversión tanto externa como interna. La quinta, que es Bolivia creativa e inteligente, utilizando los avances tecnológicos existentes, hay que aprovechar la oportunidad para modernizar e innovar nuestra economía, diversificando la producción y entrando en nuevos nichos de mercado. La descentralización de verdad, que es el sexto punto, y el cual creo que hemos tenido el reflejo de la actual situación de la pandemia, que ha sido el cáncer, y es la actual crisis sanitaria, ha demostrado la debilidad del Estado centralista, lo que hace necesario implementar un proceso real de descentralización y puesta en funcionamiento de las autonomías. Y nos enfocaremos en lo que es la transformación económica, que en este punto es lo más importante para que pueda verse. Los 14 años del gobierno del MAS dejaron una economía con fuertes desequilibrios, insostenible, déficit fiscal, déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago, 5 veces más del endeudamiento externo, presupuesto de gastos excesivos, etc. Por lo que se necesitan medidas de corrección para alcanzar el crecimiento equilibrado y sostenible. El crecimiento sostenido del gasto, unido a un desmesurado programa de inversiones públicas ineficiente, ha generado un desequilibrio fiscal que, de no enmendarse y controlarse, puede llevar a toda la economía a una crisis sistemática en el tiempo. El rol del Estado en la economía, específicamente en los sectores productivos, han debilitado la participación de los agentes privados, por lo que se ha desperdiciado un gran potencial en recursos y creatividad que se podrían haber aprovechado en la bonanza para para aumentar la tasa potencial del crecimiento futuro de Bolivia. A la delicada situación existente se debe unir las consecuencias de la pandemia y del coronavirus declarada en marzo y la paralización de actividades como consecuencia de la cuarentena establecida. Todo este programa muestra una economía en recesión que podrá ser más profunda. Estimamos una caída del PIB de 7 puntos, que no tomarse de manera oportuna y contundente las medidas necesarias pueden hacer que caigamos en una depreciación de la cual va a resultar muy difícil salir. Las medidas de nuestro plan de gobierno original se mantendrán en cuanto a alineamiento, pero en la magnitud del desastre económico exigirán otros ritmos y sobre todo medidas adicionales inicialmente no contempladas. A día de hoy no conocemos el tamaño preciso de la caída de la economía y de tener una certeza absoluta sobre el conjunto de medidas a adoptar en su programa de acción. En este punto, nuestra propuesta es dinámica y sujeta a modificaciones a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos. La situación, una vez superada la peor crisis sanitaria en curso, va a requerir de medidas difíciles y duras que deben ser construidas con el mayor consenso entre todos los actores de la economía y su lineamiento serán los siguientes. Primero, contención en el gasto fiscal, priorizando las inversiones y con mayor eficacia en el manejo de los limitados recursos que se dispondrán. Segundo, potenciar el rol del sector privado nacional y extranjero en la actividad económica, especialmente en la actividad productiva. Tercero, contención de la participación del Estado a través de las empresas públicas en la actividad productiva, manteniendo lo que actualmente existe, pero con un manejo eficiente y empresarial. Focalización de la inversión pública en proyectos que demanden importante cantidad de mano de obra e insumos de producción nacional hasta que la economía recupere una senda de crecimiento sostenido. Quinto, liberar y fortalecer las exportaciones como un mecanismo que permita un mayor crecimiento de la economía
ante las limitaciones del mercado interno. Sexto, elaboración, negociación y ejecución de un plan de recuperación nacional con el apoyo de la cooperación internacional, acompañado de reformas estructurales en la economía, como ser la ley de inversiones, promoción de las exportaciones y otros. Concertación de los actores de la economía. En nuestro plan ya planteamos la constitución del Consejo Económico y Social como el espacio de encuentro entre el Estado y los agentes privados de la economía, empresarios y trabajadores, que se convertirá en el lugar de debate de las medidas a poner en marcha para la recuperación y transformación de la economía en Bolivia. Entre las medidas de concertación se debe trabajar un acuerdo para la competitividad que establezca una senda clara de la evolución de las rentas y salarios que permitan mejorar las condiciones competitivas de nuestra economía. Las decisiones de incremento del haber básico y el salario mínimo nacional ya no serán fruto de acuerdos políticos, sino que responderán a un trabajo tripartito de largo alcance entre los tres sectores. Promoción de la inversión pública, el futuro del desempeño, de inversión privada, el futuro del desempeño de la economía de Bolivia va a depender de la inversión y actividad del sector privado nacional y extranjero, para la que se crearán las condiciones para su desarrollo mediante las existentes. Aquí, pequeño paréntesis en el cual estamos prácticamente depositando. Bolivia no tiene la posibilidad de mentir y seguir diciendo que va a hacer inversiones, sino generar las condiciones necesarias para que la empresa nacional y extranjera pueda tener las garantías de invertir y las garantías en todo lo que significa seguridad jurídica y condiciones, y podamos incluir en este momento tan importante y fundamental la participación fundamental de la empresa privada para lo que es la economía. Primero, retorno de Bolivia al CIADI del Banco Mundial para que dirima las diferencias entre el Estado y los inversores, lo que otorgará seguridad jurídica a los mismos. Dos, nueva ley de inversiones con verdaderas medidas que fomenten y propicien la inversión productiva de los actores privados. Tres, garantizar la independencia de los órganos de regulación, autoridades de fiscalización y control, para que funcionen con verdadera autonomía y libres de injerencia en la administración central, con mandatos claros y estables tras un proceso de selección público, transparente y competitivo. 4. Por un periodo de 5 años se deducirá el pago de impuestos a las utilidades de las empresas, los montos dedicados a la inversión, con el fin de facilitar el crecimiento de la capacidad instalada y la transformación y modernización de los procesos industriales. 5. Se pondrá en marcha el Fondo del Bicentenario como un mecanismo de financiamiento al sector empresarial y productivo, con $2.500 millones para propiciar las asociaciones público-privadas, fondos de capital de riesgo y créditos concesionales. 6. Se potenciarán las alianzas público-privadas, se promoverán las concesiones de obras públicas y se modificará la ley de empresas públicas, que permita un marco realista de interacción de los agentes públicos y privados en la economía, tomando en cuenta los aportes reales de capital. Actualización y reforma tributaria. Aquí dejar claro que quien le diga que va a hacer reformas tributarias directamente en su plan de gobierno es mentirle. No podemos llegar por la sensibilidad social y obviamente lo que abarca el sistema tributario, y vemos importante llegar al escenario del consenso entre todos los actores de la economía para poder llevar adelante una verdadera reforma tributaria. Si bien tiene muchísimos años, han pasado gobiernos de derecha, de izquierda, y no han modificado la ley por no tener un consenso real. Planteamos el consenso para modificar. Durante la gestión se procederá a la actualización y modernización de nuestro sistema tributario, lo que se hará previo un amplio proceso de diálogo y concertación con toda la sociedad, bajo los principios de quien más tiene debe tributar más. Se institucionalizará el servicio de impuestos nacionales, dejando de perseguir, amedrentar y extorsionar a los contribuyentes. La administración tributaria será pionera en la digitalización del Estado para facilitar a los contribuyentes sus declaraciones y relaciones con la misma. Hasta que se tenga una nueva ley tributaria, se introducirán algunas reformas
y medidas que faciliten la vida de los contribuyentes, entre los que se encuentran la prescripción de las obligaciones tributarias a los 3 años y la universalización en el uso de la factura. Esto es que cualquier factura genere crédito fiscal independientemente de si está relacionada o no de la actividad de trabajo. En el mismo que consideramos de que el consenso es fundamental entre los actores principales, en los cuales de los 5 años de gestión se encarará una nueva Ley General del Trabajo que actualice la actual y permita construir un mercado laboral eficiente y acorde a la nueva realidad productiva del país y del mundo, lo que se hará previo a un trabajo de discusión y concertación con todos los actores del mercado y la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo. Hasta que se tenga una nueva Ley General del Trabajo, se irán implementando medidas paulatinas como la siguiente. Se establecerán nuevas modalidades de contrato para dinamizar el mercado laboral, como es el contrato por obras o la contratación temporal. Se regularán actividades laborales que quedaron fuera del alcance de la Ley General del Trabajo, como el trabajo o el empleo de campo, trabajo a destajo o la actividad de la construcción. En lo que significa, en este caso, todo lo que es la promoción del comercio exterior, construir una senda de crecimiento a largo plazo de la economía se debe basar en el desarrollo de las exportaciones, debido a las limitaciones y estrecheces del mercado interno. Este Estado realizará acciones activas de forma coordinada con el tejido empresarial exportador para la apertura de mercado y promoción de nuestra capacidad exportable. La promoción de nuestro comercio exterior se basará en una política general de relacionamiento internacional que guiará nuestra gestión de gobierno, que será pragmática y basada en defender los intereses nacionales, construyendo relaciones de confianza con todas las naciones del mundo, en condiciones de igualdad, y no solo construir en relaciones externas basadas en los países ideológicamente sean similares a los de nosotros. Se acelerarán las gestiones para lograr la consolidación formal de la entrada de Bolivia al Mercosur como miembro de pleno derecho para que participemos del bloque comercial con todas las prerrogativas. Se potenciará el funcionamiento de la Comunidad Andina de Naciones por su realidad de ser el principal destino comercial de nuestras exportaciones no tradicionales agrícolas que tienen un enorme potencial de crecimiento. Se trabajará activamente de forma individual o en el marco de los bloques en los que estamos integrados para la negociación y suscripción de acuerdos comerciales que permitan a nuestro país el acceso a nuevos mercados para potenciar nuestra capacidad productiva. Se fortalecerá el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior para que las oficinas comerciales en el exterior sean verdaderas agencias de promoción de nuestras exportaciones, trabajo que se realizará de manera conjunta con el tejido exportador. A través del Fondo del Bicentenario que proponemos, se establecerá una línea de apoyo directo al sector exportador con un paquete de medidas amplio, entre las que se encuentran alianzas público-privadas, seguros, cartas de crédito, etc. Se potenciarán junto a gobernaciones y municipios los eventos feriales que se realizan en los departamentos con el objeto de su internacionalización para que se sirvan como plataforma para las muestras de nuestras capacidades exportadoras. Las medidas estructurales más importantes es la de liderar las exportaciones nacionales sin restricciones administrativas que se conviertan en extorsión y corrupción, haciendo las instituciones públicas el seguimiento del abastecimiento del mercado interno que deberá ser garantizado. Institucionalización de la aduana, modernización y digitalización su funcionamiento para facilitar las gestiones de los exportadores, además de la desburocratización de su funcionamiento para facilitar de las empresas. Eso sería, querido Tufí, lo más reducido que he podido hacerlo para poder estar dentro del tiempo otorgado. Perfecto, Luis Fernando. Muchas gracias por hacer uso del tiempo exacto en esta su presentación. Vamos ahora a comenzar las preguntas que le voy a hacer.
tratando de dividir en dos partes, porque tenemos una audiencia internacional también, que está en Estados Unidos, que lo va a escuchar. Están varios participantes en Estados Unidos y, por supuesto, nuestra audiencia nacional. La primera parte vamos a hablar un poco del tema nacional, la economía nacional, para luego pasar a hablar un poco de la propuesta que usted tiene en relación a las relaciones internacionales y particularmente con Estados Unidos. Luis Fernando, el tema del momento económico. Hoy día yo tuve una entrevista con el ministro de Economía y llego a dos conclusiones. Que no hay liquidez prácticamente, o por lo menos hay restricciones de liquidez para poder activar recursos en este momento en el país. Se depende mucho del crédito externo que ha llegado y que está bloqueado en el Parlamento. Y segundo punto, el déficit fiscal se ha ido encima del 9%. En una de las propuestas centrales que usted hace, su planteamiento es reducir el déficit fiscal. En este momento está encima del 9%. Plantea para el año 2021 5%, para el 22 3.5%, para el 23 2.5%, hasta llegar inclusive a déficit cero en el 2025. Cuando le toque asumir la presidencia, si usted gana la elección, se va a encontrar con esta realidad. Quisiera preguntarle qué medidas va a tomar para reducir el déficit fiscal. Hay quienes creen que más bien en este momento no importa el déficit fiscal porque estamos en una pandemia y lo importante es atender las emergencias, por más que el déficit se dispare más. En ese sentido, quisiera preguntarle, ¿usted está de acuerdo con esa percepción de que hay que seguir elevando el déficit en una situación tan extraordinaria? Y luego, ¿qué medidas va a hacer o va a tomar para reducir el déficit fiscal llegando a cero en el 2025? Bueno, aclararle que ese dato que usted tiene era justamente antes de la pandemia. Ahora tenemos niveles superiores al déficit fiscal y se tenderá al equilibrio. Eso es lo que buscamos. En el corto plazo se debe aumentar, pero corregir en el tiempo. Nosotros lo que pretendemos prácticamente es reducir los gastos innecesarios que tiene actualmente el Estado y superfluos, obviamente, como primera medida, como la flota de aviones, como todo lo que son los refrigerios. Hay una serie de gastos que son realmente innecesarios, que lo hicimos y lo planteamos inclusive en una de las propuestas que hicimos para poder lidiar la pandemia en lo que era el aspecto de la economía. Hay muchos gastos que son una barbaridad, como los viáticos, los vuelos innecesarios. Habían presupuestos impresionantes en lo que eran los vuelos, que creo que hay que ser realistas de que no podemos nosotros llevar adelante un lujo frente a un país que está en una crisis terrible. Hay que limitar las inversiones públicas a lo que se financia, a los recursos propios. Esto es de darle a los empresarios la posibilidad de invertir. No podemos mentirnos de que el país va a tener la posibilidad de hacerlo. El que lo diga está mintiendo. Hay que darle en mano del sector empresarial, tanto nacional como internacional, la posibilidad de invertir inmediatamente en el país, previas condiciones. Para eso era el planteamiento que justamente hacíamos, no solamente por las condiciones o la seguridad jurídica que le daremos al empresariado, sino también lo que hacía lo del Bicentenario, que le decía el Fondo del Bicentenario, que puede darle la posibilidad de las alianzas público-privadas. Como Estado nos corresponde dar las garantías y posibilidades para llevar adelante esa inversión, pero necesitamos hacer alianzas con el sector privado, y para poder ser nosotros un instrumento de inversión, pues obviamente debemos generar esa tranquilidad y debemos ser interesantes para que ellos inviertan, y la única manera es darle seguridad jurídica. Y por eso en el plan de gobierno nosotros ponemos fechas límites para la modificación de una serie de cosas, como la ley de inversiones, como lo que es la modificación de la justicia. Creemos que la corrupción que tenemos actualmente es la barrera principal para que pueda venir un inversionista o no vea interesante para poder invertir. Esto es en todos los niveles, no solamente judicial, sino la renta, las aduanas. Hay que limitar la inversión pública a lo que financian con recursos propios. El Estado no puede ser el único actor de la economía. Debemos lograr $1.000 millones de inversión extranjera, y se debe hacer solamente como la posibilidad que le damos al de afuera de poder invertir por año. Y esa posibilidad se la debe hacer constantemente, solamente con seguridad jurídica de darle al sector empresarial, querido Tufi. Gracias, Luis Fernando.
voy a insistir un poquito más en las medidas de la reducción del déficit fiscal. He entendido que usted plantea recortar drásticamente viáticos, el tema del avión, otros gastos superfluos, pero ¿no será insuficiente ese tipo de medidas para reducir el déficit fiscal? Le planteo, por ejemplo, si usted no ha pensado recortar el funcionamiento o eliminar empresas públicas que son deficitarias, o recortar la plantilla de empleados públicos en el país, por ejemplo, achicar el Estado como otra de las posibles medidas. Le pregunto si hay esas otras posibilidades para considerar. Las básicas son las que le di. También nosotros tenemos la propuesta de lo que es la reducción de la estructura del gobierno, del Estado, por decirle, nos reducimos a 17 ministerios y a 35 viceministerios con toda la estructura, dando la posibilidad de llevar adelante lo que es parte de esa reducción. De la misma manera, no se reducirá la cantidad de empleados públicos. Lo que son las empresas estatales, no habrán inversiones, simplemente vamos a darle la posibilidad de llevar políticas reales, de poner la mejor gente, y al institucionalizarlo vamos a otorgarle la independencia y que funcionen. Aquellas que generen posibilidades de salir adelante, como decirle yacimiento, que solo se va a dedicar a la exploración del petróleo y obviamente a lo que es la exportación, sin duda que ese vamos a darle el sustento. En el caso de Entel, lo mismo, que se va a dedicar a la fibra óptica, darle específicamente los detalles a cada una de ellas. Lo que no vamos a seguir haciendo es crear más empresas nacionales, que no ha sido un buen instrumento. Es más, y aquellas que realmente estén dando pérdidas, pues haremos las coincidencias con aquel sector interesado para poder continuar con las alianzas y poder generarle la posibilidad de que se hagan cargo de estas empresas. Y solo financiará las inversiones con recursos propio de su giro. O sea, ya no hay la posibilidad de decir, como hace ENDE, de sacar crédito del banco inmediatamente cuando ellos quieran. Creemos de que el Banco Central ya no puede ser la caja chica de las empresas, y esas son medidas que estamos poniendo para poder disminuir eso. Gracias, Luis Fernando. Quiero tocar ese tema de las empresas estatales. Usted lo plantea de manera también importante en su proyecto, su programa de gobierno, de mantener las empresas estatales que hay actualmente. En ese sentido, quisiera preguntarle si usted cree que fue acertado nacionalizar o estatizar las empresas. Le pongo el caso, por ejemplo, de Entel. ¿Y cuál es su opinión sobre privatizar las empresas que puedan ser a lo mejor deficitarias, por decirlo? Lo que justamente le planteaba y le comento, yo creo que más allá de si fue correcto o no correcto la privatización, lo que mató a las empresas en un momento de tanta bonanza para el país era justamente la corrupción. Convirtieron en las empresas públicas la caja chica del gobierno para absolutamente todo. Inversiones que hay en el tema de yacimiento, donde sabían que no iba a haber absolutamente nada para encontrar, hacían inversiones millonarias y ahí están paradas. La desaparición de la subsidiaria y la concentración en una sola matriz como ente del Estado en las empresas públicas es fundamental. No necesitas tener para qué tanta subsidiaria, es un gasto, es una búsqueda simplemente de seguir financiando proyectos políticos, dándole trabajo a aquellos que son miembros del partido. Aquí lo que hay que hacer es un manejo netamente empresarial, reducir esa estructura, y solamente la manera nacional puede direccionarlo. En las empresas, obviamente, que le decía, como las deficitarias, pues obviamente lo que buscamos es hacer las alianzas público-privadas para poder generar las condiciones y sobrellevarlas a las empresas. Perfecto. Hablando del tema impositivo, usted mencionó una reforma tributaria dentro de su programa de gobierno. En ese sentido, quisiera preguntarle, ¿qué ha contemplado como reforma tributaria? Eliminar algunos impuestos, si los eliminas, ¿cuáles serían? Rebajar otros. Y me llamó mucho la atención este punto en el que usted plantea en su programa de gobierno que los que más tienen que pagar más impuestos. En ese último punto, ¿es la idea de crear un impuesto a la riqueza? Si me lo puede, por favor, describir. Como le decía, quien le plantee algo respecto al tema tributario como una medida específica, en primer lugar, está mintiendo, no es ni con la idea, porque lo que necesitamos consensuar es entre los actores reales de la economía una ley que realmente dé el equilibrio necesario. Para el sector empresarial habrá muchas
preocupaciones en el tema de una cadena de búsqueda de soluciones como la formalización del comercio, y eso es generando condiciones. Por eso planteamos que para poder modificar la ley tributaria, más allá de una propuesta, está el compromiso de llegar a un consenso. Y ese consenso debe generar la posición de todos los actores de la economía, por ser un tema tan sensible, pero para ello sí, nosotros planteamos, no, por decirle, no es crear los tributos para los ricos, es simplemente, si no se reforzarán los tributos directos y no los indirectos como lo del IVA, que son regresivos. Por eso es que decimos que el que más tiene, más paga. Creemos hacer un equilibrio en función también de lo que es la propuesta del uso del crédito fiscal, así como también lo que es que la deuda tributaria puede extinguirse en un periodo de 3 años. La digitalización del sistema y obviamente desde la propuesta de la institucionalización de las entidades del Estado, especialmente en la renta o en la aduana, va a generar la posibilidad de que realmente ya empecemos a funcionar de la mejor manera. Pero la propuesta es consenso entre los actores y no una sola propuesta por parte de nosotros, porque vuelvo a repetirle, creo que es una medida que debemos llevar, al igual que la Ley General del Trabajo, un consenso entre los actores de la economía para poder generar el escenario de la posibilidad de su modificación. Cuando usted plantea el consenso, Luis Fernando, ¿el diálogo entre quiénes serían y cómo se haría? ¿Sería entre los empresarios, los trabajadores? ¿Qué otros sectores o actores de la economía? Todos los actores que tengan que ver con justamente la participación en la economía, gremiales, transportistas, comerciantes, empresarios. Creo que esta es una medida de una mesa de trabajo en un determinado momento de la institución, como era el comité, se planteó que la mesa sirva para un momento de encuentro. ¿Y por qué planteamos ahí? Porque todos los actores que le mencionaba, los actores de la economía del país, forman parte de la institución. Y creo que la única forma es poder sentar a los actores. Tenemos problemas de los gremiales con la ley, tenemos problemas de los comerciantes, tenemos problemas con el transporte, tenemos problemas con los empresarios, pero si usted hace una propuesta directamente para un sector, obviamente afecta a otro sector. Lo que buscamos es que el consenso se lleve adelante para que salga como fruto de un acuerdo entre los actores de la economía. Una de las críticas que se hace al sistema actual, Luis Fernando, es que no ha generado una universalización de la tributación, que los que tributan son los sectores formales, que debe ser el 30% de la economía boliviana, pero el 70% no se alcanza, o inclusive hay ciertos sectores que se acogen al régimen general o el simplificado. En ese sentido, ¿usted ha pensado alguna medida que genere la universalización de los impuestos que se vienen planteando hace tiempo? Lo que pasa es que en el caso de la informalidad, que justamente hablaba usted, hay que llevar adelante y trabajar en generar las condiciones de tributación diferenciada para sectores productivos como esos. Creemos de que hay que formalizarlo, pero el sector, si se mantiene informal, es justamente porque no hay las condiciones, porque el Estado no ha generado las posibilidades, primero, para que sea interesante de ellos formalizarse, y segundo, la burocracia es terrible en todo sentido, y lamentablemente no hemos visto en la obligación de llevar adelante políticas que generen las condiciones. Nosotros tenemos que hacer formal, pero tenemos que llevar adelante las medidas necesarias y obviamente con un sistema de tributación gradual y que haya por formalización como ser los accesos a los créditos, según seguro de cesantía. Creemos de que hay que generar un sinnúmero de condiciones, que hay que hacerlo para poder generar la posibilidad de que ellos formen parte de una economía formal. Es interesante en el tema salarial este planteamiento que usted hace del Consejo Tripartito para definir el tema salarial, por ejemplo. Lamentablemente, por algún otro motivo, hemos tenido un país altamente politizado y no se han podido encontrar un mismo escenario casi nunca a la hora de negociar tripartitamente trabajadores, gobierno y empleadores. ¿Qué nos hace creer que vaya a cambiar ese escenario? Luis Fernando hasta ahora se lo ha intentado y ha fracasado, por lo menos en los últimos 15 años. En que en realidad no se ha intentado, y es que hubiera fracasado, querido Tufik, el gobierno nunca tuvo la intención de tomar al sector empresarial como parte de lo importante que era una decisión de este tipo. Simplemente lo hacía como medidas políticas, obviamente, y disculpen la expresión, prostituyendo lo que significa realmente el incremento salarial y llevando una politización del sistema.
el escenario de darle como Estado o ente central, moderador o interventor, que solamente debemos estar para un lado o para el otro. Debe generarse una mesa de consenso y ese consejo debe incluir a los tres actores fundamentales de la economía y como Estado entrar a dirimir. Pues obviamente tiene que llegar a acuerdo. Yo recuerdo que en su momento, antes de este gobierno, sí se llevaban adelante todo lo que eran las concertaciones, o por lo menos se escuchaba al sector empresarial. Si usted golpea al sector empresarial sin escucharlo, obviamente lo único que genera, primero, que le interesa al partido de gobierno, que es hacer política, pero no se está dando cuenta que está matando a un sector tan importante como el empresarial, que finalmente puede llegar a cerrar y esos trabajadores a los que les ha dicho que va a haber un incremento, o que van a haber medidas en su favor, van a terminar siendo a corto plazo porque van encerrando las empresas y no solamente se perjudican las empresas o el empresario, se van a terminar perjudicando los empleados. Y en torno a todas las medidas que han tomado como gobierno, que dicen ser en favor del empleado, son muy cortoplacistas porque no buscan la realidad de solucionar el problema, sino de hacer política y solamente con un beneficio a corto plazo. Sobre el tema salarial, Luis Fernando, una conducta constante en los últimos años ha sido negociar el incremento salarial sobre la base del índice de inflación. Ese ha sido el punto de partida. ¿Usted cree que se debe hacer en relación a la política salarial? ¿O qué propone? ¿Se debe mantener ese esquema de negociación manteniendo el índice de inflación? ¿O hay alguna otra propuesta que pueda hacer usted? Bueno, primero decirle que la propuesta del Consejo es constitucionalizarlo, no solamente hacerlo como un medio y un mecanismo de poder llegar a un acuerdo, sino que esté contemplada en la Constitución, en la reforma que nosotros planteamos que debe hacerse para poder tener las bases claras de un Estado real representativo de todo. Cuanto más sea la productividad del sector, más deberá ser el incremento, obviamente, porque si no se pierde la competitividad, eso lo tenemos clarísimo. Muy bien. Sobre el tema de la legislación laboral que usted ha mencionado en el programa de gobierno, ¿cuáles son exactamente los cambios que debe aplicarse en la legislación laboral actual desde el punto de vista de su alianza y de su candidatura? Lo mismo que con la ley que le explicaba, la ley tributaria, planteamos el mismo consenso para poder generar entre los tres actores tripartitos, que es el sector laboral, empresarial y el Estado. Las medidas que se podrán poner en marcha serán nuevos tipos de contratos, que es el planteamiento que hacemos nosotros. El Estado, por buscar generar, hacer política y decir y movilidad, de decir esto es suficiente, no pueden haber contratos a corto plazo porque el empleado necesita tener las condiciones de permanencia. Nosotros cerramos un mercado muy grande para poder generar mucho más empleo, darle a los jóvenes la posibilidad del trabajo por hora, el trabajo temporal, el trabajo en el campo no tiene un régimen establecido en la Ley General del Trabajo, tampoco en la construcción. Eso básicamente nosotros planteamos como una propuesta ajeno al consenso que se llegue para la modificación y la participación entre estos tres sectores, obviamente guiado por ese consejo que le decía, formado por tres. Luis Fernando, le voy a hacer un par de preguntas más de este tema de política o economía nacional para luego entrar al ámbito de relaciones internacionales. En este tema de la economía nacional, esta idea que tiene de crear un fondo del Bicentenario, sostenido por 2.500 millones de dólares fundamentalmente, ¿cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de ese fondo del Bicentenario de 2.500 millones de dólares? Justamente ese escenario es el que planteamos respecto a lo que significa los recursos que generan o que están dados en la AFP, pero no solamente porque sabemos la cantidad que hay, que son 19.000 millones de dólares, obviamente, sino porque sabemos que esos fondos o esos recursos ya están destinados en bonos del Estado o en instituciones bancarias, pero anualmente hay un incremento constante que son alrededor de 800 millones justamente de dólares, de los cuales lo que buscamos es sacar 500 de esos recursos y generarlos en estas alianzas público-privadas y que en 5 años le estamos generando los 2.500 millones de dólares. Esa va a ir con la garantía 100% del respaldo del Estado, que es quien va a garantizar esta operación para que esté tranquilo. Y esa ganancia, que actualmente tiene un 3%, el ahorrista o el que recibe la renta, obviamente con esto
que se va a dar, mínimamente va a recibir un 5%, que es lo más conservador que podemos tener, y de ahí para adelante puede haber mucho más ganancia. Obviamente, de repente algunas no dan productividad, otras sí, pero en general, de la que dé, tenemos calculado un 5% que ya está por encima de lo que Usted ha actualmente mencionado las recibe. AFP, Luis Fernando. Quisiera preguntarle qué piensa sobre el actual modelo de pensiones, por lo menos los cambios que se han planteado. La creación de una gestora pública para que a partir de ella se administren los fondos de pensiones, se traspasen desde las AFPs a la gestora pública. De ser usted gobierno, ¿mantendría la gestora pública o volvería al sistema de administradora de fondos de pensiones? La realidad es que la gestora no funciona, en primer lugar, eso hay que dejarlo claro. Se debería trabajar en un sistema mixto, creo yo, en el que podamos generar las posibilidades de realmente tener la tranquilidad. Otra cosa que hay y se genera mucho para poder plantear, lo que el otro día escuchaba, justamente el planteamiento de alguien para la devolución. Creo que el Estado no está informando a la ciudadanía la realidad de dónde están los recursos que se han dado para invertir de la AFP, lo cual no es agarrar y decir yo aquí saco y te doy, ya están comprometidos. Entonces, en el futuro se podrá pues, ver o abrir el sector a otras actividades y posibilidades de ahorro, pero creemos de que actualmente no funciona. Luis Fernando, para terminar esta parte, le decía que parece que en este momento, o en realidad se ha dicho que en este momento el TGN está con liquidez restringida y se está dependiendo mucho del crédito y del préstamo internacional para enfrentar la crisis tan grande de la pandemia. Si no hay salida política a este tema, parece que la situación se va a agravar. En ese sentido, ¿usted qué recomendaría hacer, considerando que están bloqueados los préstamos internacionales? Si usted tomara, o sea, si fuera elegido presidente, ¿qué haría inmediatamente? En este sentido, con un contexto de bloqueo, obviamente que puede cambiar si hay otro escenario político, ¿no? Pero esa es la realidad. ¿Qué recomienda hacer? A ver, primero que nada, Tufi, lo que debe haber es voluntad política. Y cuando hablo de voluntad política es porque hay muchos mecanismos de poder tener recursos. El problema fundamental es que no existe la voluntad política. Uno de los mecanismos que planteamos desde un principio que no se hicieron y que lo volvemos a decir es no hay plata para salud, pero sí para hacer propaganda. Sigue habiendo presupuesto para lo que le decía, tiene un aproximado también de 800 millones de dólares el gastar en tanto lo que es viático, alimentación de empleados del Estado que no tienen sentido. Y por último, todos tenemos que acogernos a la restricción para poder entre todos daros la mano, no es tener el beneficio para otro. Parte de eso es la voluntad política de no querer hacer las cosas y es porque lógicamente están en una campaña. Porque si no estás en campaña de gestión, te olvidas de la propaganda, te olvidas de los vuelos, te olvidas, hay que restringir la posibilidad. Ya ese avión debió tener por lo menos la voluntad de ponerlo en venta y no usarse. Ajeno a cuando se venda, nosotros planteamos justamente, dice que no se puede sacar préstamos del Banco Central porque están esperando la voluntad del movimiento al socialismo y entran en una competencia entre si das un bono o otro bono. Pero lamentablemente el gobierno del MAS estaba por el piso con un parlamento que no iba a sesionar, querido Tufi, y que este gobierno con acuerdo obviamente engrandecido. La política entre lo que es el beneficio de uno y el interés de otro hace que no exista la voluntad política para darle el tratamiento inmediato. Hay un sinnúmero también de posibilidades, como lo hacía el crédito del Banco Mundial, que veía la posibilidad de darle, de levantar el pago por 2 años de los créditos, incluso de otorgarle dinero que eran de otro fondo para redireccionarlos en esto, y tampoco se han hecho las gestiones, querido Tufi. Entonces, creo que las posibilidades hay, pero hay que tener la voluntad política y quererlos hacer sin hacer cálculos políticos. Renegociar la deuda externa es uno de los caminos para ir cruzando esta crisis. Me refiero, por ejemplo, a renegociarla con los principales acreedores. En este momento China, por ejemplo, es uno de los principales acreedores de los gobiernos bilaterales, por ejemplo. ¿Usted qué asumiría en ese sentido? ¿Qué tipo de negociación? Simplemente negociar la posibilidad de hacer 2 pagos, de 2 años el pago, o sea, extensión de 2 años el pago de la deuda externa. Eso ya es impresionante, la posibilidad de recursos que le da al país para poder disponer. Eso es un hecho que se está dando del Banco Mundial en países que lo están necesitando
y obviamente no causa un efecto negativo porque este es un tema mundial. No es negociar el pago solamente por 2 años de capital e intereses en el marco de la iniciativa del G20, que se está dando hasta ahorita y que se está dando la posibilidad. Entonces simplemente es acogerse a la crisis con menos posibilidades económicas de no pagar por 2 años. No es un planteamiento de Bolivia ni una salida. Está planteado y ya hay países que han sacado esa posibilidad y que la han tomado y otros que la están generando y están haciendo las gestiones. Por eso le digo, es una cuestión de voluntad política y eso no es un efecto negativo en cómo se va a ver Bolivia como pagador, porque es un efecto en el mundo, es una decisión del Banco Mundial y obviamente es una decisión que se está acatando por muchos países que la están necesitando. Luis Fernando, vamos a entrar al tema de la relación internacional de Bolivia. En su programa de gobierno, y usted lo ha mencionado esta noche, al comenzar, habla y plantea mejorar nuestro relacionamiento internacional, dejando el alineamiento ideológico por una visión y concepción abierta, neutral, pragmática, defensora de la libertad, la paz y la no intervención. En ese sentido, de ser usted gobierno, ¿hay algún gobierno que estuviera vetado de los que están actualmente en el poder en el mundo, en esa relación que usted pudiera tener en el futuro inmediato? Nosotros necesitamos liberar las exportaciones, necesitamos mercado. Y lo único que necesitamos como empresarios, si lo vemos, es que nosotros hacemos negocio donde tenemos oportunidades y posibilidades de ganar. No se trata de conseguir porque es mi amigo o porque tiene la ideología comunista, como lo hacía el anterior gobierno, que lo único que hizo fue salirse de aquellos acuerdos que nos permitían tener acceso al mercado internacional y someter a un populismo donde realmente fue un fracaso. Creemos que de que hay que llevar adelante con los países con los que se pueda hacer negocio de manera equilibrada, sin abusar y sin dejar que nos abusen. En el equilibrio está la posibilidad de llevar adelante acuerdos y generar, porque no solamente se trata de darle a los empresarios las condiciones de inversión, también necesitamos el segundo pilar, es darle la posibilidad que las exportaciones se liberen y llevemos a cuantos países quieran comprar. Necesitamos meter dinero y necesitamos generar las condiciones y la seguridad jurídica. Con ideología solo creamos susceptibilidad frente a quienes quieren hacer negocio y esto es una visión simplemente de negocio para poder meter dinero a Bolivia sin mirar la ideología y solo mirando el negocio, la transparencia y las condiciones que tenemos que tener para ambos países. En ese sentido, hablando de relación comercial, Luis Fernando, ¿hay algún país que usted cree con el que se tendría que priorizar esta relación comercial, considerando las oportunidades? Me refiero a la región, a Sudamérica o al mundo en general. ¿Hay algún país que particularmente usted crea que hay mayores oportunidades? Yo creo que los que están vetados son países donde no tienen la democracia, donde son países que llevan adelante un régimen no dentro del marco en el que el mundo busca, que es pilar la democracia. Países interesantes para hacer negocios de mercado son los del Mercosur, Estados Unidos, Europa. Hay que buscar los mercados. Yo quisiera que usted vaya al Alto y le pregunte qué alteño no quisiera volver al ATP-PDA, que por simple ideología han dejado sin unos ingresos impresionantes que tenía el Alto y que quisiera saber qué hacen ahora de justamente exportaciones que se hacían de 300 millones de dólares al año, tienen 15. Eso es una barbaridad y es por buscar netamente todo lo que es la línea ideológica y perjudicando a la misma gente del Alto que tiene una mano de obra impresionante y que solo necesita mercado. Luis Fernando, cuando usted dice que no entablaría relaciones con los países no democráticos, ¿se refiere particularmente a Venezuela, a Cuba, o por ejemplo entra también en ese orden China? Yo creo que son los países donde realmente no tienen las estructuras democráticas establecidas. Y eso lo vemos en todo el mundo. Quienes forman parte de alternativas de proyecto, todo el mundo sabe que, por decirle, una Cuba es un país que obviamente tiene un régimen de años, donde solo hay un partido, donde no genera los principios básicos de la democracia y son esos los que deben hacer. China es un caso especial y es un mercado que nos interesa y vamos a trabajar sin duda. Pero es porque China tiene acuerdos por otro, tendrá un régimen distinto, pero no tiene un régimen como en el Cuba, donde no existen los derechos libres de las personas. Usted ha mencionado el tratado del ATP-PDA.
como una de las oportunidades perdidas. Si usted es gobierno, ¿activaría ese tratado del ATPDA o buscaría más bien un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, por decirlo? Yo creo que lo que debemos hacer es darle las condiciones, las mejores condiciones. Decían que las imposiciones, decía el gobierno de Evo Morales, para poder retomar las relaciones era el narcotráfico como pieza clave de la lacra de este país, igual que la corrupción, ajeno a acuerdos o no acuerdos. El acuerdo se van a dar por intereses que necesitamos tener y obviamente por la posibilidad y la seriedad democrática como gobierno que tengamos. Se empezaría por el ATPDA y luego se buscaría la forma de otro esquema, ¿no? Usted en su programa de gobierno menciona de manera enfática el desarrollo, la consolidación del Mercosur, inclusive el impulso de la CAN. ¿Usted es partidario de reforzar más los bloques de integración que los acuerdos comerciales bilaterales? Bueno, yo creo que lo que ha llevado hasta ahora, justamente el ejemplo que le ponía del anterior gobierno, que buscaba simplemente hacer alianzas con ideologías similares, es parte grande de la respuesta. Bolivia puede ser la bisagra entre el Mercosur y la CAM, es el único país que pudiera estar en ambos lugares y creo que eso es un escenario interesante para nosotros. Luis Fernando, me quedan unos minutitos, 5 minutos más para estas preguntas mías y luego vamos a dar curso ya a los invitados, a los participantes. En ese sentido, quiero preguntarle, el futuro de las relaciones bilaterales de Estados Unidos y Bolivia, especialmente tomando en cuenta las elecciones presidenciales entre Bolivia y Estados Unidos, ¿cómo lo visualiza? Ya vamos a tener elecciones presidenciales este mismo año. ¿Los resultados pueden alterar alguna disposición a establecer acuerdos? En este sentido, le pregunto puntualmente, ¿cuáles son las expectativas de una continuidad de la administración de Donald Trump o una nueva administración de Biden para Bolivia? ¿Cómo ve usted ese escenario en Estados Unidos? Retomaremos las relaciones diplomáticas plenas. Una relación no puede depender de un presidente ni del capricho de la ideología de una persona o cómo opina de la otra persona, sino del interés que tengamos como país, obviamente, de retomar las relaciones ajeno al gobierno que sea mientras mantenga lo que es la democracia plena de un país. Creo que eso es importante tomarlo en Estados Unidos, no depende, nosotros no somos quienes elegimos a los americanos, ni ellos son los que eligen a los bolivianos. Entonces, en marco de lo que es la realidad, lo que debe hacer es alejarse del capricho de lo que quiere un presidente, que es lo que nos ha venido haciendo daño, y obviamente retomar las relaciones plenas. Está mencionado en su programa de gobierno el desarrollo del litio y por supuesto que hay mucho interés internacional en relación a este tema. ¿Qué piensa hacer para atraer en general inversiones? Usted ha mencionado la ley de inversiones como una de sus propuestas también. Mire, una de las realidades que hay que tener es que el litio necesitamos tener la posibilidad de invertir. Y para poder invertir necesitamos ajustarnos a las condiciones que hace cualquier contrato de buscar la manera de generar la realidad que necesitamos. Creer de que la Bolivia va a tener la condición de poder invertir para sacar el litio es mentirnos. Es casi como mentirnos de que vamos a poder hacer autos desde el lugar de litio. Creo que hay que decirle la realidad. Buscar quien venga a invertir y generarle las condiciones, obviamente enmarcado que el lugar en el que se desarrolle, en el marco de la descentralización que planteamos, nos va a dar la posibilidad de poder tener mejores condiciones. No solo a su explotación en los yacimientos de litio de Bolivia, necesitamos más de 5.000 millones de dólares en inversión de litio, y eso no tiene la capacidad del Estado boliviano de poder realizarlo. Necesitamos una inversión para que por lo menos desde acá se hagan las baterías y podamos ser parte de por lo menos realizar todo lo que es la cadena hasta poder sacar la batería, pero con la verdad, no con el capricho de lo que quisiéramos. Yo también quisiera hacer demasiado. Los inversores que tengan parte en el mercado final es fundamental. Bueno, Luis Fernando, le quiero agradecer por participar en este espacio en nombre de los organizadores, la ANCHAN, la BAC. ¿Quiere usted complementar, hacer una reflexión final ya de despedida para todas las personas que lo están siguiendo, tanto en Estados Unidos como en Bolivia y en el mundo a través de este foro de candidatos presidenciales? Agradecerle, Tufí, a usted, agradecerle a la ANCHAN y sobre todo agradecerle de que hubiera podido tener
esa visión de pedirle a usted que lleve adelante este foro, siempre con ese profesionalismo, agradecer a todos los participantes por la pregunta y como siempre lo hemos hecho, el compromiso de seguir trabajando por Bolivia, de generar esa alternativa, de concluir un sueño por el que todos luchamos, garantizarle a quienes dieron su vida, a quienes expusieron su vida y la de sus hijos por una nueva Bolivia, que ese compromiso va y va a ir en fe, como lo iniciamos los 21 días, igual como lo iniciamos con todo en contra y ganamos esa lucha, la vamos a concluir, que tienen un ciudadano que no se va a vender, que no va a pactar con el MAS, que no va a pactar con un régimen que le ha traído tanto daño y división a Bolivia, que soñamos como bolivianos, que nos sentimos bolivianos después de los 21 días con más fuerza y que ese compromiso lo vamos a plasmar en las próximas elecciones y que la esperanza no la perdamos de que ese sueño llamado Bolivia pueda hacerse realidad. Muchas gracias, Luis Fernando, por su disposición a participar en el foro. Gracias a toda la audiencia que ha estado con nosotros una vez más. Hasta la próxima, Luis Fernando. Mañana estaremos con otro candidato, el candidato presidencial del MAS. Hoy estuvimos con Luis Fernando Camacho, candidato presidencial por la Alianza Creemos. Hasta mañana. Gracias, Tufi.